Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes 13 de septiembre y el día viene, pues otra vez con resaca. Sí, y no es porque alguno saliera ayer por la noche, no, es porque llevamos una semanita tela. Esta vez la juerga fue a cargo de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Cumplió el guión y recortó tipos de interés para aliviar el consumo privado y la inversión. Da oxígeno a los hipotecados, pero no anticipa si habrá más descensos. Lagarde evita un discurso triunfalista. Y ojo, porque ha habido división en el Consejo. Las palomas quieren que las bajadas de tipos de interés cojan ritmo para favorecer el crecimiento y favorecer la inversión, pero sin embargo los halcones siguen insistiendo en poner el freno y decir que hay que seguir muy pendiente de los datos. Y aquí la clave es el crecimiento y también la inflación, que la bajada de los últimos meses de la inflación sea sostenible en el medio plazo. La energía de momento lo permite, pero cuidado, puede haber subidas en la recta final de este año. Aquí en España la inflación se modera en agosto, pero acumulan una subida a los precios del 20% en los 3 últimos ejercicios, hundiendo el poder adquisitivo de los españoles. Ayer, reacción inmediata a las palabras y a la acción de Lagarde por parte de las bolsas. Las bolsas arriba y los bancos también, animados además por las fusiones transfronterizas que empiezan a tomar cuerpo. Lagarde habló ayer de Commerzbank y también de Unicredit. I'm confident that the authorities of these institutions concerned, namely Unicredit and Commerzbank, will be perfectly aware of their regulatory requirements and will comply with such requirements. No se mojó Christine Lagarde. Las fusiones transfronterizas han sido defendidas por el Banco Central Europeo y por otras autoridades a nivel global. Y será muy interesante ver cómo se desarrolla en las próximas semanas el proceso entre Unicredit y Commerzbank. Es lo que dijo ayer Christine Lagarde. Lo que sí que estamos viendo en Europa es que las privatizaciones de activos controlados por el sector público vuelven a estar encima de la mesa en algunos de los principales miembros de la Unión Europea. Alemania, lo estamos contando, ha empezado a desinvertir las participaciones estatales adquiridas para el rescate de Commerzbank durante la gran recesión. El Estado alemán quiere salir de Commerzbank y el primer paso que da es vender un 4,5% de su participación al italiano Unicredit. Italia quiere también generar hasta 20.000 millones de euros con el traspaso al sector privado de distintos activos. ¿Y aquí qué tiene en mente? Pues tiene en mente a Eni, a Monte de Paschi di Siena y también a Poste Italiana, a otros más. Y lo mismo con Portugal, que prepara, entre otras cosas, el camino para la venta de TAP a un nuevo socio empresarial. Pero aquí en España, no, aquí parece que vamos en dirección contraria. Desde ahí tuvimos la polémica orden de entrada en Telefónica, pero eso ha sido solo pues una de las penúltimas entregas de una saga de continuas operaciones orientadas a reforzar el peso del Estado sobre el ámbito empresarial. Hemos visto operaciones y hemos visto también mensajes del Gobierno en Talgo recientemente, con la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell, pero también lo hemos visto con las participaciones que tiene en Indra, en IAG, en AENA, en Enagas, pero también con otro tipo de activos, como estoy pensando en Correos, en Paradores, en Renfe o en Adif. Lo vamos a comentar hoy en la tertulia Capital, igual que vamos a comentar el paso que ha dado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Ayer iniciaba el curso político con la polémica de la financiación catalana de fondo. Lanzó una crítica feroz contra el presidente del Gobierno por su gestión, que dice Ayuso que
que nos lleva a una dictadura. Le recriminó que haya alimentado la madrileñofobia y remató poniendo en valor la situación de la Comunidad de Madrid e insistió en que Madrid no va a pagar los privilegios de Cataluña y por ello anunció que va a continuar bajando los impuestos con el foco puesto en la vivienda y también el patrimonio. Va a ser otro de los grandes temas. Y ojo, me voy a quedar con un nombre propio, es Mango. Esta semana está siendo la semana de los grandes retailers españoles. El miércoles fue Inditex, lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, pues ayer le tocó el turno a Mango, en un momento en el que competidores de la industria de la moda como Inditex, que es líder del sector, apuestan por tener menos tiendas pero más grandes para concentrar su actividad. Mango fía su estrategia a incrementar su parque de tiendas hasta el año 2026. Lo está haciendo a un ritmo vertiginoso. Este año ha inaugurado 170 tiendas en todo el mundo y su propósito es abrir o reformar hasta un nuevo establecimiento cada día laborable, ahí es nada, durante este año y los siguientes. Lo vamos a contar el porqué a las 11 de la mañana porque va a estar con nosotros la directora financiera de Mango. Y ojo, porque una cosita más, la semana pasada fue el Lamborghini, ¿lo recuerdan? Bueno, como para olvidar. Bueno, pues esta semana es la bicicleta. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bicimadrid en Madrid o Bicing en Barcelona, y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana. Bueno, que va a fomentar la bicicleta, ¿sí? Quién sabe si una servidora se anima a venir en bici a las 5 y pico de la mañana desde la otra punta de Madrid con tacones y con las gafitas en la cara. Ya se lo cuento yo, cómo terminaríamos. Bueno, que es viernes y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los mercados, los futuros reciben con compras la bajada de 25 puntos básicos los tipos de interés en la eurozona. Segunda bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo desde que comenzó la senda de descensos en junio, tal y como se esperaba. El tipo de referencia, interés que el Banco Central Europeo remunera el dinero que guarda los bancos, se reduce al 3,5%, el nivel de junio del año pasado. Se espera que la inflación vuelva a aumentar en la última parte de este año, en parte porque las fuertes caídas anteriores de los precios de la energía dejarán de reflejarse en las tasas anuales. La inflación debería entonces disminuir hacia nuestro objetivo durante la segunda mitad del año próximo. Los mercados ayer en positivo y el IBEX 35 partirá hoy desde los 11.400 puntos tras ganar ayer un 1%. Como el resto de mercados europeos tras la decisión del Banco Central. Ahora mismo, a menos de una hora de que abran las bolsas europeas, se han dado un poquito la vuelta. Por ejemplo, el IBEX 35 pierde un menos 0,08%, así como el resto de bolsas europeas. Ahora toca mirar a Estados Unidos, donde la Reserva Federal decidirá la semana que viene sobre política monetaria. Ahí los futuros vienen en positivo, excepto el Nasdaq, que viene en plano. Se da por descontada esa bajada también en Estados Unidos por parte de la Fed. Ignacio Baquiano, del Leverage Shares. Creo que la Fed quiere hacerlo escalonadamente, gradualmente. Si hiciera 50 puntos básicos, el mercado se asustaría pensando que la economía va peor de lo esperado. Realmente los datos macro, tanto inflación, benefician movimientos de la Fed en esa baja de tipos y realmente los datos de empleo no han sido tan negativos. En la agenda económica de hoy conoceremos el IPC francés y el dato de producción industrial en la eurozona. Estaremos pendientes también de la Junta del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Por cierto, precios de las materias primas ahora mismo en positivo. El barril de Brent, $72,37, ganando medio punto porcentual. También en España estaremos pendientes del coloquio Cámara de Comercio de Sevilla. El ministro Cuerpo hablará de la situación económica de España. Ayer el mismo ministro asistió al Consejo General de Economistas. Lanzó una propuesta, comunidad autónoma adicional para ofrecer un mercado único a las empresas. Sobre los presupuestos, pide al Congreso su aprobación.
de los presupuestos generales del Estado, mi mensaje es muy claro, y aquí quizá es simplemente repetir lo que ya ha dicho la ministra de Hacienda. Vamos a poner sobre la mesa, vamos a intentar aprobar estos presupuestos generales del Estado para 2025. Y este es nuestro objetivo. Sánchez recibe a González Urrutia en la Moncloa mientras Venezuela llama a consultas al embajador español en Caracas. Por las palabras de la ministra Robles, ante lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española de Defensa, que criticó la persecución, la limitación de derechos fundamentales que a su juicio sufren los opositores en Venezuela. Desde el Partido Popular, Noelia Núñez acusa al PSOE de estar del lado de la dictadura. No sabemos si es por intereses políticos o económicos de todo el Partido Socialista, capitaneados, en este caso, por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o porque Sánchez prefiere rendir pleitesía a la dictadura de Maduro que dar la batalla por la democracia. Por otro lado, y también hablando de Venezuela, Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos por proclamar falsamente, dicen, la victoria de Maduro. Todo esto a pesar de que no han reconocido en Estados Unidos todavía a Urrutia como presidente de Venezuela. Biden se reúne hoy con el primer ministro británico para debatir sobre el uso de armas estadounidenses y británicas por parte de los ucranianos. Para atacar el interior de Rusia. Todo esto después de que Putin advirtiera de que tal medida podría desencadenar una guerra con los países de la OTAN. Aquí en España, la Comunidad de Madrid continúa con su política de bajadas de impuestos. Ayuso amplía al 50% la bonificación de sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos, eleva al máximo la de donaciones por debajo de 1.000 euros, una serie de rebajas que supondrán para los contribuyentes, según el portal de la Comunidad de Madrid, 180 millones de euros anuales de ahorro. De nuevas deducciones por la compra y alquiler, que además supone un ahorro de 118 millones y estimulan a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado. Vamos a seguir bajando los impuestos. Dinero que, insisto, no nos quedamos nosotros, sino que no se los quitamos a los madrileños para dárselo a los socios de Sánchez o a su ejército de asesores. Empezamos por el de donaciones y sucesiones. Vamos a ampliar la bonificación entre hermanos, tíos y sobrinos del 25 al 50%, lo que supondrá un ahorro fiscal de 130 millones anuales. Se amplía también una deducción destinada al alquiler en el IRPF, elevando la edad máxima. Se elimina el impuesto de transmisiones en caso de adquisición de vivienda de segunda mano y el de actos jurídicos en caso de vivienda nueva. Respuesta de Ayuso al debate sobre financiación autonómica, al que se unen más presidentes regionales. Debate que también estamos viendo dentro del Partido Popular. Aragón se desmarca de otros presidentes. Pide el apoyo del resto de partidos de su comunidad para una reunión bilateral. Escuchamos a Azcón. La bilateralidad de Aragón con todas las consecuencias que establece el Estatuto de Autonomía. Acerca así el presidente aragonés su postura a Comunidad Valenciana o Andalucía, que sí que quieren asistir a esa reunión bilateral con Sánchez. Se desmarca, por otro lado, de los líderes de Galicia o de Castilla y León. Escuchamos en este orden al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, y al gallego Alfonso Rueda. Si esto se hace hablando con cada uno, será imposible, y creo que lo saben los que están reclamando que se haga así y quien está ofreciendo que sea así. Apostar por la cohesión de todas las comunidades autónomas, y esa es una responsabilidad que quien tiene la máxima responsabilidad es el presidente del Gobierno. Reducción de la jornada laboral. Garamendi critica la falta de diálogo del sindicato y gobiernos. Doble dardo del presidente de la COE. Se habla de diálogo social y algo que yo he definido como monólogo o bimonólogo social, porque realmente los sindicatos han hablado con el gobierno lo ha decidido, el gobierno ha dicho esto es así, y entonces ahora te sientas en la mesa y te mueves y tienes que decir lo que yo diga. Entonces por eso reclamo la libertad de poder decir nosotros, por supuesto, partiendo de la base de un respeto profundo. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo respondía a esto. COE tiene que aclararse si está dispuesta a reducir por ley la jornada de trabajo. Podremos entrar a valorar otras cosas como las que se están poniendo encima de la mesa. Con esta actitud es que ni las vamos a valorar, estos planes de acompañamiento que plantea el Gobierno. Entonces hemos llegado a un punto donde la negociación está en bucle y es por lo que vamos a movilizarnos en las calles con un primer hito el 26 de septiembre, pero que van a ser movilizaciones que van a continuar. Y terminamos este bloque de noticias en el espacio porque los usuarios del Polaris Dawn
han protagonizado el primer paseo espacial privado. El multimillonario Jared Isaacman y Sarah Gillis es empleada de SpaceX. Han salido de la cápsula dentro de esta misión Polaris para protagonizar el primer paseo privado por el espacio. Esta misión Polaris Dawn superó ayer los 1.400 kilómetros de altitud, convirtiéndose en el viaje tripulado más lejano en 50 años. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Desde la Fundación La Caixa, lanzamos la convocatoria de acción social en el ámbito rural para impulsar proyectos que generen oportunidades en el territorio y contribuyan a frenar la despoblación. Si eres una entidad social, infórmate sobre cómo presentar tu proyecto del 16 de septiembre al 15 de noviembre en fundacionlacaixa.org. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Carlos Tobías. Tobías, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vienes tú un poco... Empieza la temporada exigente, sí. Iba a decir tocando las pelotas. No. Yo hay que coger ahora... Yo ya he cogido el Lamborghini directamente. Vale, sí. Vale. ¿Tú no eres de patinete? No, yo Lamborghini. Vale. Prefiero contribuir a que Sánchez esté contento. Vale. Atela, ¿qué tal? Muy buenos días. No, vamos a yo con esas melenas y el Sánchez patinete ya... para esta entrada, Pero no, muy bien el verano y con ganas ya de... Me está esquivando, me está haciendo claro la obra, ¿te das cuenta? Claro que sí. Bueno, y me acompaña David Sánchez. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal el verano? Bien. Sí. Viene divertido el arranque de curso, Bueno, divertido. No ha bajado en todo el verano, Te recuerdo, ha sido un verano movidito. Enseguida lo comentamos, pero antes, Rubén Gil, tenemos la mirada puesta en la onza de oro. ¿A cuánto está cotizando? Pues es noticia esta mañana porque ha vuelto a alcanzar máximos históricos debido, entre otros motivos, al debilitarse el dólar ante la perspectiva de una reducción de los tipos de interés en Estados Unidos. Revalida el oro, como decimos esta mañana, ese récord. Está cotizando en tiempo real $2.592.
dólares, un día después también de que el Banco Central Europeo recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos. No es el oro la única materia prima que sube esta mañana y que marca máximos este viernes, porque tenemos a los precios del cobre escalando a máximos de 2 semanas, impulsados en este caso por las esperanzas de estímulo en China, que es el principal consumidor de metales, después de que esta madrugada el presidente Xi Jinping haya presionado a las autoridades a esforzarse para alcanzar los objetivos anuales de desarrollo económico y social del país. El cobre a 3 meses, en la Bolsa de Metales de Londres, lo tenemos subiendo un 0,3%, cotizando en $9.240 por tonelada. Es lo que está pasando, se lo estamos contando. Oye, ¿cómo es viernes? Y para empezar un poco la tertulia así desenfadada, oye, vamos al patinete. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bicimadrid en Madrid o Bicing en Barcelona, y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana. Bueno, el más sostenible de la tertulia. David, ¿qué? Vamos, te lo estoy poniendo en bandeja para que te desahogues y para que liberes un poco de tensión. Sorprende mucho que el presidente del gobierno haga un anuncio con tanta sordina para una inversión de 20 millones de euros por un lado y 20 millones de euros por otro, que en las cuentas públicas no son ni peanuts, como dicen los americanos, no es nada, quiero decir, sorprende mucho, porque ni es nada, ni llega a nada, ni consigue nada, quiero decir, o sea, no, yo creo que era la pose de un poco del mundo bicicleta, estando en China, son bicicletas eléctricas, China es la potencia mundial en electrificación de la movilidad, nos guste o no a los europeos, nos hemos quedado completamente desfasados, de hecho, de eso hablamos otro día, porque está habiendo un suflé con la movilidad eléctrica importante, muy sorprendente esta semana, de hecho probablemente hable de ello al final, pero sorprende mucho de repente ahora esto de las bicicletas. Bueno, pues muy bien, pues nada, fenomenal, pues bicicletas. A ver, entendamos una cosa, que es que a lo mejor en una ciudad relativamente pequeña, pero claro, si tienes que subirte en el mes de julio desde la estación de Atocha hasta Plaza Castilla, para los que conozcan Madrid, que es una recta, no hay nada, pero claro, que el desnivel, la pendiente, es tela a 32 o 35 grados de temperatura, es que no se la suben y vamos. ¿Tiene esto que ver algo con el Lamborghini o no? De la semana pasada. Hombre, yo creo que... Bueno, está cambiando la comunicación de Sánchez, ¿no? La está aterrizando todo más a pie de calle. Bueno, yo creo que aquí vamos un poco en plan contradictorio, pero el alcalde quita los patinetes, fomenta las bicicletas eléctricas. Al final yo creo que estos son cortinas de humo por una y otra parte, para no hablar de otros temas más importantes, porque como señalan antes, que al final 10 millones más, 10 millones menos en un programa de cuentas públicas no es una cosa relevante, y tampoco creo que no se pueda considerar como una política pública de transporte el financiar un poquito más las bicicletas. Claro, absolutamente, cortinas de humo. Esto es un poco como el cine para los mayores de 60 y no sé cuántos, el martes a las 7, en fin, o sea, vale. No, es que no merece. Lo calificáis cortina de humo. Cortina de humo también la propuesta del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que habla de crear una nueva comunidad autónoma, la comunidad autónoma número 18, para ofrecer un mercado único real a las empresas. Pero es que lo estaba leyendo, yo no lo he leído esta mañana, que me he levantado tempranito para ya, bueno, pues te lo has pero de repente me encuentro esto, me lo encuentro en 5 días, el gobierno propone crear la comunidad 18, una región virtual para reducir la burocracia, acabo de flipar en colores, o sea... oiga, si usted quiere hacer unificación de mercado, haga unificación de mercado. Pero no se invente una comunidad autónoma para que las empresas puedan darse de alta ahí y entonces todas actúen de la misma forma y con las mismas condiciones. Que me parece un auténtico disparate. Lo que tienen que hacer es ponerse un poco a entender cómo está cambiando el mercado y cómo está cambiando la situación económica en Europa. Entonces tenemos a Mario Draghi que nos dice algunas cosas buenas y otras que no estoy de acuerdo en absoluto, pero la que dice buena es, oiga, aquí nos estamos pasando de regulación, nos estamos pasando de burocracia, nos estamos pasando de todo. Es decir, todo es complicado, crear, producir... lo estamos haciendo prácticamente inabordable y de repente aquí estamos otra vez buscando vericuetos para hacer algo tan sencillo como, oiga, que es que tiene que haber una ley de unidad de mercado. Ya lo intentó el gobierno de Rajoy, no lo consiguió, y es que finalmente tiene que haber, porque es que si no, de verdad, creamos un auténtico reino de taifas, y no lo digo como todo esto, el reino de taifas de las comunidades autónomas, no, pero es que en este sentido lo tenemos sin duda alguna, y es de verdad que es poner palos en las ruedas de la economía española, ¿eh? Ya, de todas formas, el gobierno lo que dice es que bueno, esto ya se quiso hacer a nivel europeo, creando un Estado 28 en el cual se domiciliaría a las empresas
que tendrían permisos comunes para todos los países y tal. Y entonces la idea era copiar eso que no salió, copiarlo a nivel de comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que al final es que yo tampoco lo veo necesario, porque si quieres unidad de mercado, tienes la competencia a nivel estatal para crear normas que permitan esos permisos comunes. Porque todo esto, además, luego añade la coletilla de, por supuesto, respetando las competencias de las comunidades autónomas. Dice, pues entonces, oiga, entonces no. nada. Entonces no. Claro, entonces no. Entonces no. Nada. Como decían, serpientes de verano, ¿no? Bueno, lo que pasa es que está ya de otoño casi. De otoño, sí. Efectivamente. Bueno. Habéis entrado en calor, hago pausa publicitaria. A la vuelta, dos temas que me interesan. Uno, bajada de impuestos por parte de la Comunidad de Madrid. Dice que los madrileños no vamos a pagar la fiesta de los independentistas catalanes. Y dos, oye, fusiones transfronterizas. Tenemos ahí sobre la mesa Unicredit, Commerzbank. Estamos viendo también cómo el gobierno alemán está dando marcha atrás y saliendo de algunas participaciones suyas. Lo mismo está haciendo Italia y lo mismo está haciendo Portugal. Y aquí estoy viendo lo contrario, ¿no? Con la interferencia del gobierno en Talgo, en Grifols, BBVA sobre Sabadell, o lo que hemos visto cuando han entrado los de STC en Telefónica. Publicidad y me lo contáis. A por ello. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Pito, Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 179 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. ¡Aprovéchalo! Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, vamos lo primero con buenas noticias, ¿no? Y un poco de el anuncio de bajadas de impuestos con el foco puesto en patrimonio y con el foco puesto también en la vivienda por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. De nuevas deducciones por la compra y alquiler, que además supone un ahorro de 118 millones y estimulan a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado. Vamos a seguir bajando los impuestos. Dinero que, insisto, no nos quedamos nosotros, sino que no se los quitamos a los madrileños para dárselo a los socios de Sánchez o a su ejército de asesores. Empezamos por el de donaciones y sucesiones. Vamos a ampliar la bonificación entre hermanos, tíos y sobrinos del 25 al 50%, lo que supondrá un ahorro fiscal de 130 millones anuales. Bueno, ayer Ayuso iniciaba el curso político, 2 horas de intervención sin interrupción, lanzaba una crítica feroz contra Pedro Sánchez, decía que su gestión es un ejemplo de cómo se construye una dictadura ante nuestros propios ojos. Dijo que Madrid no va a pagar los privilegios a Cataluña y anunció, entre otras muchas medidas, rebaja de impuestos. Carlos. Bueno, siempre la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por ser la más agresiva en cuanto a rebajar de impuestos desde que está, sobre todo el Partido Popular. Bueno, a mí me parece bien. Lo que ocurre es que, claro,
reduce los ingresos fiscales y después quiere pedir que el Estado transfiera más dinero a la Comunidad de Madrid para compensar lo que transfiere a otras comunidades autónomas. Y ahí es donde tropieza con la negativa del Gobierno, que dice que si no recauda impuestos porque no quiere, pues tampoco le va a dar el dinero. Me parece que es clara el enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso. Y Ayuso va haciendo justo todo lo contrario de Sánchez. Es decir, el propio anuncio que hizo ayer de crear el instituto contra la violencia contra los hombres, pues bueno, simplemente es tensar la cuerda para mostrar su oposición radical. A mí me parece bien, me parece que es bueno que el ciudadano tenga su dinero para poder invertir y que la Comunidad de Madrid baje los impuestos, y a lo mejor sería una fórmula también de que el Estado tomara nota. Ahora, que no vamos a pagar los caprichos de los socios de Sánchez, yo creo que por mucho que haga Ayuso, vamos a acabar pagando todos los caprichos de Sánchez. Bueno, es en fin, una noticia económica, bueno, de 130 millones, que es sana, que efectivamente que las comunidades autónomas compitan, y el resto, política de enfrentamiento con Sánchez, o sea, no tiene más. Y sí, el tema de cuando se crearon las comunidades autónomas, se hablaba de la competencia entre ellas, ¿no? Y la verdad es que ha habido muy poca competencia. Hemos visto cómo muchas veces se copian entre ellas unas y otras. No hay realmente una aportación diferencial entre ellas. En Madrid quizás. En Madrid quizás, un poco, bueno, por supuesto, bueno, Cataluña, bueno, al menos se ponen que, bueno, pues es en catalán, ¿no? El reglamento ese de los ascensores, ¿no? Pues todo el mundo, todas las comunidades autónomas lo tienen igual, o sea. A ver, el tema de la comunidad. ¿Qué has hecho con el micrófono? Menudo terremoto, por favor. El tema de la Comunidad de Madrid. A ver, con independencia de las consideraciones políticas o los comentarios políticos de la señora Ayuso, que es una política, por lo tanto, actúa de manera política y es normal que haga, lo hacen todos los políticos. La señora Ayuso llama más la atención porque es la archienemiga de Pedro Sánchez y la única que le canta las verdades del barquero al presidente. El resto parece que no les apetece, ¿vale? Con lo cual es normal, y yo creo que es un tema que obvio. Segundo, la Comunidad de Madrid se caracteriza por tener una política más liberal que el resto de las comunidades autónomas de España. Bueno, que todas no, porque ya las que están pendientes, las que dependen del Partido Popular, cada vez están entrando más en esta línea. Y al final, la política liberal, o digamos que la doctrina liberal, de la que ya sabes que yo soy completamente seguidor, dice que es mejor que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano que en el bolsillo del Estado. Y que no es verdad que el dinero de los ciudadanos sufrague los gastos públicos, porque al final los gastos esenciales, sanidad, educación, etcétera, no suponen ni siquiera el 25% de gasto público. Con lo cual, estos 75%, si quieres podemos incluir defensa, podemos incluir seguridad, etcétera, pues no llegamos al 50%. Y hay por ahí un porcentaje bastante alto que se pierde en burocracia y se pierden cosas que no redundan en el beneficio de los ciudadanos. Tercero, la Comunidad de Madrid aporta el 70% del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, que es a lo que recurren el resto de comunidades autónomas cuando tienen déficit, ¿vale? Con lo cual, decir que Madrid está quitando dinero del resto de las comunidades autónomas, primero es mentir, o sea, es mentira, objetivamente es mentira, y segundo, digamos que tiene una retranca. Y cuarto, la Comunidad de Madrid tiene 35.000 millones de deuda. Cero con el FLA. Es decir, la Comunidad de Madrid es la única comunidad de España que se financia 100% contra los mercados. Es decir, que hay señores que trabajan... O sea, que el FDA es el Fondo de Liquidez Autonómica, ¿no? Correcto. Vale. Es decir, que esos 35.000 millones, ¿sí?, pasan primero por una serie de mesas de gente, de análisis, de empresas de scoring que dicen que la Comunidad de Madrid es un sujeto digno de prestarse dinero. Y el resto de las comunidades autónomas ya no se pueden permitir eso. Cataluña está en bono basura. Cataluña nadie le deja dinero. Y eso lo han conseguido los señores que llevan tiempo gobernando en Cataluña, porque Cataluña no era así. Entonces, como hay unos ciertos señores en Cataluña que se han cargado Cataluña, que es una comunidad autónoma, una región magnífica, que ha sido puntera en la historia de España y puntera en la historia de Europa, y se la han cargado, pues ahora hay que hacer cosas para que Cataluña pueda sacar un poco la cabeza, en lugar de dejar a los catalanes, que son trabajadores y magníficos, que hagan su propia economía. No. Entonces, hay que cambiar todas las reglas para que esto ocurra así. Y esto es un poco el mundo al revés. Entonces, con independencia de la pelea política, que entiendo que es inevitable, hombre, ahora decir que es que Madrid, que es que hay que darle menos dinero que tapa, a Madrid hay que darle el dinero que le corresponde y punto, exactamente igual que el resto de comunidades autónomas, pero que se sepa que Madrid hace un esfuerzo extraordinario en beneficio del resto de comunidades autónomas. Bueno, todo esto se muestra en empleo, todo esto tiene su reflejo en empleo, etcétera. Y en el caso de Cataluña, el problema de fondo, que sin modelos de financiación, etcétera, no. El problema es la gestión.
no más dinero. Modelos de financiación. Pero es que efectivamente estoy de acuerdo contigo, es que su deficiencia absoluta en gestión, que la gestión de Cataluña en los últimos 12 o 14 años ha sido una auténtica vergüenza, la tienen que suplir, ¿cómo? Pues saltándose la regla del juego y a mí dame más pasta por fuera porque soy Cataluña y lo merezco, y no es cierto. No, y con eso tapas el agujero de la gestión. Claro. Sí. Pero un agujero tremendo. Pero es que, de verdad, o sea, quiero decir, vamos a ver, que nos puede caer fatal el señor Jordi Pujol, que a mí me cae fatal, pues un señor que está mangando en Cataluña durante mucho tiempo, pero que es un señor que lleva las cuentas como Dios manda, y que Cataluña funcionaba muy bien, y era el motor económico de España, no era Madrid estaba la tercera. ¿Vale? Y ahora Madrid está la primera y Cataluña está la tercera o la segunda. No, pero es efecto capitalidad, ¿no? Bueno, no es efecto capitalidad, porque además la Comunidad de Madrid no es solo la Ciudad de Madrid. No, además el efecto capitalidad está completamente descontado. No hay más que ver las altas de compañías, las altas de empresas que se dan en España, donde se dan, si en Barcelona o en Madrid, o en Bilbao, Málaga, o en Valencia. Claro, pues entonces hay ciudades que están ganando atractivo, hay ciudades que tal y cual, y no es el caso de Barcelona, no es el caso de Cataluña. Y lo digo de verdad con cierto dolor, porque yo me lo he pasado muy bien en Barcelona. Quiero decir, es una ciudad a la que tengo muchísimo cariño y una comunidad autónoma que, insisto, es que me ha parecido que ha sido durante décadas la puntera de España y se lo han cargado ellos mismos. Sí, la sana competencia se pone de manifiesto, pero en cualquier caso, no entre comunidades autónomas. Ahí falta todavía mucha... Bueno, el otro gran asunto del día. Ayer, reunión del Banco Central Europeo, Christine Lagarde cumplió el guión, bajó los tipos de interés, 1/4 de punto, y ahora queda por ver qué va a pasar en los próximos meses. Y uno de los puntos que está siguiendo el Banco Central Europeo es la inflación. Justo el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Nagel, ha dicho que la inflación a la zona euro va en la dirección correcta. Pero ayer, además de escuchar todo lo que venía de tipos e inflación, la mirada puesta en Commerzbank y en Unicredit, y cómo el gobierno alemán está saliendo con la venta del 4,5% de Commerzbank en Unicredit. ¿Cómo veis esta operación en un mercado donde Europa siempre ha dicho que prefiere grandes campeones europeos? ¿Y cómo veis que gobiernos como el de Alemania, como el de Italia, como el de Portugal estén saliendo de algunas de sus participadas y aquí estemos en dirección contraria? Bueno, si vemos los diferentes países de Europa, los países grandes, pues Alemania hasta ahora no tiene ninguna presencia de bancos extranjeros importantes en su mercado. Francia, por supuesto que tampoco. España tampoco. Y Italia tampoco. El que más tenía, que era antes del Brexit, el Reino Unido, es el que tenía más. Y Portugal. Entonces, bienvenido todo lo que sean la creación de campeones europeos y el mercado de bancos europeos, el mercado único que efectivamente exista. Hasta ahora, pues, es que simplemente no hay mercado, no hay grandes bancos paneuropeos. ¿Y Europa necesita grandes campeones europeos? Hombre, en última instancia, que si van a beneficiar más al consumidor, van a beneficiar más al ciudadano. Bueno, es una cuestión macroeconómica, pero bueno, en cualquier caso, quiero decir, por seguir las proporciones que hay en Estados Unidos y por el tamaño que tiene en Europa, el número de consumidores, yo creo que Europa, claro que sí, necesita tener mayores bancos, claro que sí. Claro, pues que aquí, sin embargo, la idea es hay que frenar las fusiones para evitar que se creen grandes campeones que monopolicen el mercado y de alguna forma atenten contra la libre competencia. Y bueno, vemos operaciones como el BBV con el Sabadell, que se está frenando porque se considera que puede afectar a los derechos de los ciudadanos en grandes líneas y tal. Bueno, aquí vamos un poco en contra de todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el camino? Evidentemente, yo creo que unas fusiones transfronterizas debidamente reguladas, pues parece que es más probable que prosperen que no... Bueno, ojo, o sea que todo esto en última instancia no se puede frenar. Ya. Ahí está Revolut, me parece que tiene 3,5 millones de clientes en España. Y ahora lanzado el Bizum. Eso va, exactamente. Es ahí donde se están viendo los cambios. Ya esto del, el Commerzbank, sí, de acuerdo. Que si hay politiqueo con el Sabadell, que si va a crear desempleo, etcétera. Nunca, eso es contrario a las reglas económicas. O sea, sin duda, vamos. Yo creo que el Banco Central Europeo no está pensando en el consumidor ni en el impositor cuando está pensando en la concentración de la banca en Europa. Lo está pensando por 3 razones. La primera, reduce el riesgo sistémico. Es decir, bancos muy grandes es difícil que caigan.
Número 2, crea bancos más competitivos en entornos internacionales, es decir, hay bancos grandes japoneses, hay bancos grandes chinos y hay bancos grandes americanos que pueden entrar en Europa en operaciones, y si tienes campeones locales es más difícil que entren. Bueno, los chinos, con la salvedad de los chinos, los chinos no se sabe bien lo que tienen, porque como no hay autónomos, no hay independientes en ese sistema, no se sabe. Bueno, pero bueno, sí, son de los más grandes. Nosotros hacemos casos de lo que dice el Banco Central de China. El Banco Central de China dice que tiene bancos enormes, gigantescos, y que están saneados y que tienen unos activos fantásticos y tal y cual. Si es verdad o mentira, pues hombre, será cosa de los chinos, pero es verdad que su intención, por supuesto, es desembarcar no solo en el resto de Asia, sino en Europa. Por cierto, últimamente cada vez me encuentro más gente de fuera de Europa que dice que Europa está muerta, y me preocupa extraordinariamente, que vienen aquí y dicen, esto está fatal, tío. Bueno, ahora ha venido Draghi, ¿no? Que dice que Europa necesita 800.000 millones de euros cada año, el 4,5% del PIB. Todo el análisis de Draghi me encanta, me parece magnífico, excepto cuando dice que tengo que pagar 300.000 millones más de impuestos constantemente y 800.000 millones más durante no sé cuántos años, tal cual, que tienen que salir de mi bolsillo. Ahí ya veo la cosa un poco más complicada, ¿vale? Porque es que al final siempre tiramos del bolsillo del ciudadano. Esto es todo lo mismo. Pero bueno, no, déjame que acabe con el tema de los bancos. Vale. Tercero, te decía, es que te calientas tú solo. La tercera razón por qué el Banco Central Europeo le gusta grandes campeones es porque se supone que tienen la capacidad de innovar asumiendo menos riesgos. Es decir, que todo este riesgo, entre comillas, que viene de la banca no regulada, de la banca digital, que al final te está prestando dinero un tío que tiene, digamos, que la central en las Islas Galápagos o yo que sé dónde, es más difícil que se implante si hay grandes campeones que tengan departamentos que estén, digamos, que orientados a nueva banca digital, banca paralela o productos alternativos o financiación alternativa, etcétera. Esas son las tres razones. Y la verdad es que yo no creo que Christine Lagarde esté pensando si al señor de la esquina de mi calle le viene mejor la hipoteca A o la hipoteca B. No creo que vayan por ahí los tiros, van por esas tres razones que he dicho. Bueno, comentario al hilo de esto. Cuando salió Reino Unido de la Unión Europea, una de las causas era la burocratización y la lentitud de Europa. Entonces, se ha hablado del error que cometía el Reino Unido, etcétera. Pero ¿y Europa? ¿Europa ha tomado medidas para corregir eso? No, ni eso ni otras cosas. Por eso están cambiando ahora de repente, como muy rápidamente ciertas cosas en Europa. Oye, y lo que está pasando en Europa con que los gobiernos están haciendo caja y están saliendo de algunas grandes compañías, mientras que aquí en España hay cada vez una mayor interferencia del gobierno en operaciones en empresas. Bueno, a lo mejor ocurre que otros países están saliendo para hacer caja y para evitar pérdidas de empresas que son deficitarias, y aquí en España estamos en un sistema de gobierno comunista prácticamente. Es decir, estamos entrando en el intervencionismo de mercado de una forma radical. O sea, es que no nos damos cuenta. Yo el otro día estaba en una reunión y me decía uno que estaba allí, y dice, vosotros estáis criticando muchas cosas y tal, pero no os dais cuenta que lo que está pasando en España aquí es lo que pasaba en Venezuela hace 8 años o 10 años. O sea, estáis en ese camino, lo que pasa es que no lo queréis ver, no queréis hacer nada, y os vais a encontrar un día con que la situación va a ser prácticamente irreversible. Yo creo que aquí el intervencionismo del Estado, la confusión de poderes, el control de los medios, todo ese tipo de cosas van en una línea muy clara. Es teledirigir y controlar toda la vida económica y la vida de los ciudadanos. Entre los medios de control de cámaras y de internet y tal, más todo el control político que hay, pues al final estamos en esa línea. Por eso a mí no me sorprende mucho que aquí vayamos en dirección contraria. Bueno, yo creo que gracias Europa, gracias que estamos en Europa, gracias que está el pacto de estabilidad, que no pueden gastar de más. En fin, también Europa tiene cosas muy buenas, ¿eh? Sí, sí. Bebida publicidad. A la vuelta, buena noticia económica de la semana. Espero que hayáis hecho deberes, ¿no? Tú te has levantado pronto. Oye, y me hablas de las cosas buenas que tiene Europa. Es que es viernes y quiero terminar en positivo, ¿no? Que siempre estamos aquí quejándonos y... No. Publicidad me lo cuentas a la vuelta. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para entre cafés y vinos inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, enseguida os pido buena noticia económica de la semana, pero antes, es que me lo has puesto en bandeja. ¿Qué tiene de bueno Europa? Dame 3 argumentos, vamos. Hombre, Europa es el proyecto internacional más ambicioso que hay, sin duda, pero además más exitoso y que tiene más recorrido hecho, sin duda. Europa, ¿cómo decirte? Ya quisieran muchísimos países tener, bueno, es que me vienen muchas cosas, tener las instituciones, tener el modelo. Es cierto, el modelo del Estado del Bienestar, tiene muchas cosas criticables, pero muchas cosas también que le gustan mucho a la gente, ¿eh? Tú preguntas a gente que nos visita de Estados Unidos, de Asia, etcétera, y les hablas del modelo que tenemos y les parece increíble lo que tenemos, ¿eh? En Estados Unidos, aún después del Obamacare, hay gente que se pone a leer la póliza de seguro en la cama del hospital. Bueno, yo creo que la Europa moderna está sustentada sobre la libertad de movimiento de personas y capitales, ¿no? Entonces, con lo cual conviertes una economía particular en una economía común de un montón de países, ¿no? Y perdona, David, que te interrumpa. Cualquier españolito se puede ir a Noruega a trabajar si quiere, ¿eh? Y a cualquier país de la Unión Europea. Esa libertad. Vamos, que me voy. 3 cosas más. 3 cosas más. Hombre, me parece que la seguridad jurídica que da Europa, con establecimiento de normas comunes obligatorias para todos los estados, evita las veleidades políticas del político de turno, del país de turno. El pacto de estabilidad, efectivamente, para que no gasten de más. Claro, es decir, entre otras cosas. O sea, yo creo que eso, a nivel de derechos de trabajadores, a nivel de derechos económicos, a nivel de seguridad... El tener un Banco Central Europeo, claro, en lugar de tener los banquitos... La política monetaria común, claro, que hace que, no siendo perfecta, que no lo es, ya lo sabemos, que le pierde la burocracia, sí. Es muy lenta en la toma de decisiones, sí. ¿Se puede mejorar? Sí. Hombre, pero hay que valorar lo que tenemos. Sin Todo duda. es mejorable, pero esa es una buena... Buena noticia económica de la semana, vamos, que no os escapáis. Ya sabes que yo soy muy fan de Marta Ortega y sobre todo cuando Marta Ortega, digamos que llega a la cúpula de Inditex, aquí una gran parte de la masa política de izquierda de España la puso a parir diciendo que esto era meritocracia, y al final tal y cual. Vale, leo la noticia, por no decirlo yo, la leo en 5 días. Inditex pulveriza máximos de bolsa por el resultado de sus cuentas. Viva doña Marta Ortega y viva los empresarios listos. Buena noticia. Hombre, yo que soy más localista, como tengo mucha vinculación con Castellón y tal, pues ese proyecto entre BP y Iberdrola para temas de hidrógeno en Castellón, pues a mí me ilusiona porque, aunque sea una cosa local, yo creo que es bueno para España y sobre todo para esa zona.
Bueno, yo no tengo buena noticia, pero sí una postilla de Inditex. Empieza bien el curso. Empieza bien el curso, pero a ver qué. Ahora dile me la virló este señor. Pero dile algo. Que me la lo voy a decir, mira, lo de Inditex, lo más interesante de Inditex... No, esto es copiar. No es copiar. Que ahora copia. No es copiar. Lo que se viene de Inditex es la fibra reciclable artificial. Eso sí que va a ser me ha salido por la tangente, no me convence. Un desarrollo impresionante, va a ir acompañado de patentes, etcétera. Se ha dicho ChatGPT que estaba con ya puedes apretar. Ha puesto ahí Inditex y ha dicho, venga. Ha empezado con el pie cambiado. Gonzalo Atela, David Enche, Carlos Tobías. Os veo en forma a todos menos a uno. Que va a hacer flexiones a partir de ahora. Gracias, chicos. A por el viernes. Un placer. Buen fin de semana. Mapfre patrocina la información del tiempo. En el extremo norte peninsular se esperan cielos predominantemente nubosos, con precipitaciones generalmente débiles, aunque no se descartan en áreas adyacentes al sur. Además, se prevé nubosidad con posibilidad de chubascos dispersos en gran parte del área mediterránea, siendo más probables e intensos en el litoral de Barcelona, el norte de Mallorca y sureste peninsular. Estas precipitaciones podrían ser localmente fuertes de madrugada en los litorales de Murcia y Almería. A medida que avance el día, las lluvias tenderán a remitir, dejando cielos poco nubosos en general. En Canarias se pronostican cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibles precipitaciones débiles aisladas, mientras que en el resto del archipiélago se esperan cielos poco nubosos. La cota de nieve en los Pirineos estará entre los 1.400 y 1.800 metros. Es probable que se informen nieblas matinales en las montañas del tercio norte peninsular y en el interior del sureste. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángel Lozano, preapertura, ¿cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos viendo el futuro del IBEX 35 moviéndose con avances pero muy moderados, arriba un 0,15% en línea con los futuros de otros índices europeos. Cotizada ya la decisión de ayer del Banco Central Europeo, cumplió el guión, bajó 25 puntos básicos los tipos de interés y Christine Lagarde no se compromete con un calendario programado de recorte del precio oficial del dinero. Tenemos al oro escalando a nuevos máximos históricos. Hoy Eurostat va a publicar las cifras de producción industrial de la eurozona. En España el INE dará cuenta de los datos de coyuntura turística hotelera y esta tarde se esperan cambios en las calificaciones crediticias. Fitch revisa el rating de Alemania, Standard & Poor's y Moody's el de España y Moody's también el de Grecia. En Estados Unidos se va a conocer el índice de precios de importación y exportación y la confianza de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan. Tenemos la prima de riesgo en 80 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,93. En Europa, preapertura y muy atento
atentos a un dato que acabamos de conocer, la inflación en Francia. Así es, dato de última hora. La inflación en Francia se desaceleró en agosto un poco más de lo estimado inicialmente, hasta el 1,8% interanual frente al 1,9% estimado según los datos del Instituto de Estadística francés. Esta caída de la inflación puede explicarse, dicen, por la clara desaceleración de los precios de la energía. Por el contrario, insisten desde Estadística, los precios de los servicios se han acelerado en el último año. En términos mensuales, los precios al consumo, el IPC aumentó un 0,5% en agosto frente a una primera estimación del 0,6%. Con todo, tenemos hasta ahora el futuro del CAC 40 de París con tendencia negativa, retrocediendo un ligero 0,10%. También caídas para el futuro del FTSE, del 0,13% en Alemania, subida del 0,23% para el futuro del DAX y el del Eurostock en esa misma cota, rebote del 0,25%. Más referencias muy rapidito. Pues estaremos pendientes de cómo continúa ese culebrón con el Commerzbank alemán, también pendientes de otras compañías como Stellantis, que está suspendiendo la producción del Fiat 500 eléctrico, y también de la británica BAE System, que obtiene un ajuste de $440 millones por un contrato con el ejército americano. Miramos al petróleo y miramos también a los futuros en Estados Unidos. Mirando a los futuros americanos, muy planos, apenas se están moviendo. En las materias primas tenemos al crudo Brent con subidas del 0,6%, son $72.42 el barril, 69,44 el barril de crudo West Texas. En el mercado de divisas a esta hora cruce euro-dólar en negativo para el euro, 1,1077. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy el mercado viene algo más pesado, ¿no? Algo más pesado, con ligeras subidas después de la bajada de tipos del Banco Central Europeo de ayer, y ahora muy centrado en la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal, donde se está esperando una bajada de 25 puntos básicos, pero en el mercado ha aumentado la probabilidad de bajada de 50 puntos básicos hasta el 44% después de las palabras del antiguo presidente de la Fed de Nueva York, afirmando que hay más riesgos para el empleo. Esto está llevando a una depreciación del dólar prácticamente a 1,11, ha impulsado el oro a nuevos máximos, que ya lleva un 42% de revalorización desde octubre y el 25% en el año, y lo que es muy relevante, el yen se ha vuelto a apreciar a niveles, superando los niveles de agosto, y existe siempre el riesgo de que se deshagan posiciones con el carry trade en yenes, que fue lo que provocó la tormenta de agosto. Y del Banco Central Europeo sí que bajó tipos como se estaba esperando, pero quizás lo más relevante es que no ha dado ninguna indicación sobre próximas bajadas, ni cuándo se producirán, ni en la cuantía, siendo bastante dependiente de los datos, y quizás el mensaje que se transmitió fue algo más tensionador de lo que estaba esperando el mercado. Un mercado que está muy pendiente de fusiones transfronterizas, de Unicredit, de Commerzbank y de lo que podría venir después. ¿Cómo ve el sector bancario y estos movimientos? Desde el Banco Central Europeo siempre han querido que se produjeran fusiones transfronterizas en la banca en Europa. Ha sido muy difícil que se hayan llevado a cabo hasta ahora, y en cualquier caso, como lo estamos viendo en el caso de España, de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, estos son procesos que llevan bastante tiempo, pero desde luego que si se produjera esa fusión o esa compra de Unicredit a Commerzbank, sí que sería un pistoletazo de salida para nuevas operaciones en el sector en Europa. Me interesa también el petróleo a la baja y el oro al alza. ¿Qué está pasando? El petróleo a la baja, sobre todo por una menor expectativa de crecimiento en China y por tanto de menos demanda de petróleo en China, y curiosamente está teniendo poco efecto los riesgos geopolíticos de Oriente Medio en el precio del petróleo. Y en el caso del oro, lo que sí que se ve es que cuando se deprecia el dólar, el oro sigue revalorizándose. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que las emisiones de deuda en Estados Unidos van a ser muy cuantiosas en los próximos 10 años, gane quien gane las elecciones. Muy bien, pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, que tenga buen negocio. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Adiós. Radio Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.